ya día jueves de esta semana, ya no queda nada para que termine la semana para todos. Les doy la bienvenida a todos los que se suman y se sumarán a esta transmisión, a esto de las 6:31. Hoy día fuimos más puntuales con el inicio de esto. Y hoy tenemos un tema súper importante, sobre todo para las mujeres y para los hombres que se preocupan por sus parejas, por supuesto, sobre Natalia Guerrera. Y vamos a estar conversando un montón de cosas, un tema para largo. Lamentablemente acá la transmisión nos deja mucho rato, pero y ahora vamos con Ricardo. ¿Cómo te quedas, Rini? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, acá con un poco de frío, ya mirando muy de manga corta, muy de chaqueta y no tan invernal, pero haciendo el empeño a esta hora de la tarde, en un día que en la región de Coquimbo ha partido bien caluroso, pero que a esta hora de la tarde ya se registran ahí 4 grados. En Illapel pasó exactamente lo mismo. En la mañana calorcito, solcito, y ahora un frío. Dicen que va a llover. Exacto, dicen que va a llover. Entre 3 y 5 milímetros se pronostican. Dicen que acá a las 5 de la mañana empieza. Siempre dicen lo mismo, nunca llueve. Illapel está más seco que momia. Esperemos que... Sí, pues. Más seco que momia, efectivamente. Más seco que otros que están viendo esta transmisión en vivo, que están de cumpleaños el día de hoy. Y no quiero dejar pasar, porque nuestro querido compañero Yerko Álvarez está de cumpleaños el día de hoy. 40 años cumple el día de hoy Yerko, no se le notan, pero la verdad es que mejor nuestro querido colega que está ahí celebrando con amigos a través de esta tecnología, lo que permite ahí también junto a sus compañeros de departamento en este contexto de pandemia en el que la gente ha tenido que adaptarse a carretear, a pasarlo bien. Pina Morini. Los cumpleaños, qué terrible. Yo debo decir... El tuyo, más pronto. Yo me sentía segura cuando comenzó la pandemia. Yo dije, junio, estamos listos, yo lo celebro ahí con todo. No, jodí. El próximo viernes estoy encerradita en mi casa, soplando la vela solita prácticamente. Bueno, cada quien ahí va a soplar la vela como pueda. En nuestros casos probablemente la soledad de nuestras casas, porque claramente no hay muchas posibilidades. Oye, mira, Yerko Ábalos, tocayo de nuestro Yerko Álvarez, le manda ahí saludos a nuestro queridísimo Álvarez Heredia, que está de cumpleaños el día de hoy, que entiendo no va a poder estar reunido junto a su familia, pero que le tienen una torta más o menos. Tú sabes que a este niño le gusta la torta de 1000 hojas, así que a la distancia le van a estar compartiendo ahí su pedacito de torta. Sí, pues. Ricardo, el día de hoy ¿nos tienes información? Se quedó pegada la transmisión. Sí, algo. Pero démosle. ¿Pina Morín, sí? ¿Ahí? Ahí sí, ahí volvió. Muy bien. Ahí volvimos. Bueno, oye, Ricardo, antes de contarte noticias del día de hoy, quería preguntarte, porque no me voy a quedar con la duda, ¿cuál es tu torta favorita? ¿cuál es mi qué? ¿Torta favorita? La verdad es que no soy muy fanática de las tortas. Pero como también estoy de cumpleaños y tengo que tener una torta que me guste algo, la panqueque de chocolate. Uy, soy de la misma religión que tú, de la misma religión. Y le hago aún más al flagelo del panqueque naranja, porque es un poco más suave que el chocolate. Así que muy rica el panqueque. Allá voy. Con el panqueque de chocolate. Es que bueno, Ricardo, nosotros somos ulcianos y esa panqueque de chocolate de la ULS... Sí, debe ser por eso. Debe ser por eso, gusto de pobre, de universitario pobre, que uno iba ahí a la torta de panqueques. Probablemente, claro. Oye, mira, te tengo noticias el día de hoy, porque estuvimos viendo en este reporteo que realizamos durante cada día cómo se está llevando adelante iniciativas que buscan reconocer la labor de los médicos. Mira, vieras tú, Marilú, decía mi abuela, porque los médicos de la región de Coquimbo y de distintos territorios están siendo apoyados precisamente por ciudadanos, por vecinos, quienes han reconocido la labor que están realizando, una sacrificada labor en este contexto de pandemia, y que se lo han hecho saber
a estos mismos especialistas a través de carteles, a través de aplausos, lo conversábamos con Yerko el día lunes, y que el día de hoy se ha concretado ahí en distintas figuras, y particularmente en la región de Coquimbo, con el caso del doctor Añasco, Juan Añasco, un especialista broncopulmonar que recibió el apoyo de sus vecinos mediante carteles. Se organizaron, pintaron unos cartelitos, unos anuncios, fueron a pegárselos en el frontis de su casa porque el doctor tuvo que cambiarse un departamento para evitar focos de contagio, y esta situación se terminó viralizando. O sea, ha salido a nivel nacional este agradecimiento que le han hecho a este médico, que refleja también de cómo la gente se ha sentido apoyada y se siente agradecida de la labor que realizan no solo los médicos, no solo los enfermeros, las enfermeras, sino que también los auxiliares de servicio, los técnicos de enfermería y un sinfín de trabajadores que están prestando ahí servicio en este contexto de pandemia en el que en verdad está bien difícil salir a trabajar hoy en día. Sí, también hay que destacar a, claro, los de primera línea en el área de salud es súper rescatable, y también no hay que desmerecer la labor de aquellos que también tienen que estar en primera línea en los bancos, en las municipalidades, atendiendo cualquier diligencia y trámite muy importante que no se puede postergar o simplemente no se puede hacer desde la casa. A ellos también hay que hacerle un honoroso reconocimiento. Sí, pues Piera. Oye, y tú también tienes novedades para el día de hoy, porque entiendo que van a estar hablando con la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad sobre la menstruación. Estamos en un día especial, al parecer. Sí, vamos a estar con la directora de ETSEX conversando un poco sobre tabúes de la menstruación, mitos de la menstruación, verdades, realidades. Hay cosas que la gente no sabe simplemente, o incluso me incluyo como mujer, hay situaciones o cosas que le suceden a otras personas, como los transgéneros, ahí vamos a estar conversando, que tienen mucho que ver también con la menstruación. Entonces, claro, y también para relajarnos un poco con el tema, ya no andar tan escondidos ahí, para conversar un poco con una experta también, para que ella nos explique de mejor manera lo que está pasando con esto de las hormonas femeninas. Sí, pues Piera, voy a quedarme atento ahí, me desconecto un ratito para que te puedas conectar entonces con la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, con esta iniciativa que tienen ahí en torno a este Día de Acciones por la Salud de la Mujer. Ya, muy bien, entonces así como mencionábamos con mi compañero Ricardo Muñoz, vamos a estar hablando con Natalia Guerrero, que es directora de ETSEX, un Instagram y una organización que está muy al pendiente con nosotros con Neomedia todos los jueves hablando de distintas cosas. Varios de ellos del equipo se van sumando para conversar. Por ejemplo, la semana pasada, si no me equivoco, hablamos respecto el amor romántico, hemos hablado sobre sexualidad en sí, sobre mitos de la sexualidad, etcétera. Y ahora vamos a estar hablando de la menstruación por el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Así que ahí estamos esperando que Natalia se conecte desde la cuenta de ETSEX para comenzar esta conversación amena, por supuesto. Hola. Y ponernos en contacto. Hola, Natalia. Hola, estoy con un poco de problemas de conexión, parece, se me queda pegado, ojalá que no No, te ves perfecto. Súper. Te veo perfecto. Súper, Sí. bueno. Gracias por ¿Cómo la estás? invitación, Kiera. Bien, De nada. Un día intenso. Para Bien. todos parece. Sí, súper bien. Natalia, cuéntanos, hoy es el Día Internacional de la Higiene Menstrual. ¿Cómo nace este día? ¿A qué se refiere? ¿A qué aborda el Día de la Higiene Menstrual? Para que la gente Mira, sepa. Es un día bastante nuevo, una conmemoración reciente, y además se cruza también con otra que tiene que ver con la salud de todas las mujeres, como decía Ricardo, que estaba contigo antes. Y bueno, busca fundamentalmente visibilizar las consecuencias, no solo a nivel de la vida íntima, sino que consecuencias sociales que todavía tiene el hecho de que la menstruación sea vista como un tabú. Entonces, porque en esta entrevista probablemente salgan informaciones relacionadas a cómo este tema nos afecta en Chile, pero a nivel global, por ejemplo, hay muchas situaciones, hay muchos contextos en que las niñas, las adolescentes o las personas cuando llegan a su etapa de menstruación o inician con su menarquia, tienen que dejar de ir a la escuela, por ejemplo, porque están tan presos al tabú que pierden la oportunidad de seguir estudiando porque no hay la forma en la que puedan llevar o gestionar sus menstruaciones de manera respetuosa con la escuela, con todo, o la falta de agua, etc. Entonces,
Es una conmemoración internacional que busca que nos pongamos a reflexionar y que realicemos actividades que den como resultado que la gestión de las menstruaciones no solo dependa de las características del entorno cercano de una sola persona, sino que nos hagamos del cargo de manera más colectiva. ¿Cómo debería abordarse el tema de la menstruación en los colegios, sobre todo en las niñas primerizas, aquella edad en la que llega por primera vez la menstruación? ¿Cómo deberían actuar los colegios, los establecimientos educacionales respecto a este tema? Qué buena pregunta, Piera. Creo que lo más importante sería recordar que los temas relacionados con menstruación, por ejemplo, cosas que históricamente se han hecho, deberían cambiarse. Por ejemplo, que sea un tema que se habla solo con las personas que tienen vulva o que son catalogadas como mujeres y solo en los meses previos a que estos cambios vayan a ocurrir. Lo que suele históricamente es que más o menos en sexto básico se empieza a hablar de las características sexuales secundarias, de que los cuerpos van a empezar a cambiar, pero ya es demasiado tarde. Lo que se recomienda a nivel internacional por UNESCO y la Organización Mundial de la Salud es que la educación sexual y emocional, incluidos los aspectos que tienen que ver con la menarquia y la menstruación, deberían ser temáticas que se empiezan a abordar incluso en primero básico, si es que no en pre-kinder, cuando es un momento en el que todas las situaciones que ocurren con nuestro cuerpo, los fluidos y las distintas partes que nos componen, se pueden abordar con menos tabú. Cuando las personas ya son preadolescentes, hablar de estos temas genera ya un montón de pudor, derivado precisamente del hecho de que no se ha hablado nunca antes. Cuando las cosas no se han hablado nunca, en el cerebro de quienes son más pequeñas y pequeñas aparece la idea de que es un tema tabú. O sea, el hecho de que no se hable es una forma de hablarlo también, es una forma de comunicarle a quienes están en nuestras familias y que tienen menos edad, que es algo de lo que no se debería hablar. Entonces, si lo empezamos a hablar en una etapa en la que las personas ya se dieron cuenta por demasiado tiempo que era un tabú, también a ellas mismas les genera incomodidad. Entonces, lo recomendable es que sea un tema que se aborda dentro de cuando en kinder nos enseñan las partes del cuerpo, que está la nariz, que está los ojos, que aquí salen mocos, que aquí sale cerumen, y que en algún momento de la vida, dependiendo de distintas edades, aparece la menarquia y todo lo que tiene que ver. Es increíble, en general las personas por un tema de adultocentrismo creemos que las personas más pequeñitas tienen menos capacidad de comprensión de la que en realidad tienen. Entonces hay manuales muy claros, con matrices muy claras sobre cuáles son los contenidos, las habilidades y las capacidades que las personas pueden aprender en las distintas etapas de su vida, y aprender sobre menstruaciones, las informaciones básicas y de manera progresiva se puede empezar a hacer desde muy temprana edad. Mismo consejo para las familias, ¿no? La educación sexual es una tarea de la cual se encargan las escuelas o no se encargan las escuelas, pero también es algo que podemos hacer en familia. Y otra recomendación en esa línea, Piera, sería que, como decía al inicio, no fuera una información solo dedicada a las personas que tienen vulva, porque si es que hablamos también con quienes tienen pene o quienes tienen otros genitales más intersex, ¿no es cierto?, podemos dar la posibilidad de que sea efectivamente un tema que abarquemos de manera más social y no solo tan oculto en la vida íntima de una sola persona. Sí, Natalia, ¿y cómo lidiar con la primera menstruación? Porque he sabido, bueno, todas vivimos la etapa escolar, la primera menstruación, y hay una crítica, hay como una vergüenza respecto a las compañeras que les llega antes la menstruación, más conocida coloquialmente como la regla, y ¿cómo lidiar con ello? Aquellas niñas que se sienten avergonzadas por quizás ser un poco precoces o ir primero dentro de este tema. ¿Cómo deberían lidiar con ello? Mira, yo creo que ahí también cuando alguien tiene dificultades, estamos hablando de la familia, del curso o de la misma persona, tiene dificultades para lidiar con el inicio del ciclo menstrual o la menarquia, nos está dando una clara muestra o un claro reflejo de que falta un montón de conocimiento sobre anatomía y un montón de normalización de cosas que ocurren con los cuerpos. O sea, ese es el mejor ejemplo para mostrar que en el 2020, a pesar de que somos millones las personas que mes tras mes menstruamos, sigue siendo un tabú. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer para lidiar mejor con esto es generar espacios de información y de normalización, pero como te decía, no solo a nivel íntimo, que es lo que a veces ocurre, sino que de manera colectiva. Si estos temas se pudieran instalar en la sala de clases de manera tranquila, cambiarían mucho las cosas. Piensa que todavía hoy los paquetes de toallas higiénicas
o de protectores diarios están hechos de un material que suena poco, porque están hechos y pensados para que una los agarre sin que suene mucho, para que actualmente, afortunadamente, sobre todo gracias a la cantidad de gente joven que está involucrada en los temas de feminismo, hay muchas campañas para empezar a normalizar estos temas. Bueno, este día busca también eso. También muchas campañas que buscan, por ejemplo, que las propagandas de productos de higiene menstrual dejen de utilizar líquidos azules, haciendo menos molesto un tema que no tendría por qué ser molesto, ¿no? O sea, el hecho de que se usen líquidos azules es una forma de mantener el tema en un tabú y de distanciarlo de lo que realmente ocurre. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer para lidiar mejor es, como te decía, y un poco redundo, hacer que sean espacios más informativos y normalizadores, pero colectivos, no solo centrados en que la mamá habla con su hija casi que en secreto en la familia para que nadie sepa. Sí, es verdad. Respecto a lo que dijiste, esto de eliminar este gel azul, ahora están utilizando, mira, acá lo tengo escrito, la firma británica Bodyform, que es como la versión conocida por nosotros Donna Set, no sé si ha llegado a Chile aún, pero Bodyform decidió acabar con el tabú del periodo menstrual y comenzar a aplicar una nueva política comercial para ellos, y para esto decidieron utilizar este gel azul, que es como el gel absorbente conocido en las toallas higiénicas, de color rojo, para normalizar, porque ellos señalan en una declaración en Twitter que los periodos femeninos son normales, y mostrarlos también debería ser algo totalmente normal, o sea, como que la gente nos ataque, ¿cachai? Exacto. Es súper terrible. Y con respecto a la vergüenza que nombramos, es verdad, la mayoría de las mujeres se entrega la toallita, si va una le pide a una, o uy, se me quedó, no la traje, como si fuera droga, así como que fuera algo súper ilícito. O uno va como con la cartera al baño, en vez de decir como, ya, filo, voy con mi toallita, o sea, ni siquiera está sucia. Entonces, eso es súper importante, igual que una gran marca de toallas higiénicas decida cambiar ese chip. Ojalá se logre algún día. Oye, sí, Natalia, claro sí, vamos para allá. ¿Tú qué opinas, hablando de esto de los tampones, de las toallitas higiénicas, los protectores diarios? ¿Cuál consideras tú que es mejor para el periodo menstrual? ¿Estos elementos que mencioné anteriormente o la copa? Vale, qué importante lo que me preguntas, porque mi forma de abordar la sexualidad, Piera, o la forma del sex, diría, como escuela, tenemos un discurso que en realidad busca que todo lo que podamos hacer a nivel de educación sexual, de difusión, de información, libere a las personas de mandatos que son obligatorios. Entonces, si bien es cierto, por lo menos yo uso la copa menstrual desde el 2010 años ya, que es un montón de tiempo, y considero que es la mejor opción porque es la más ecológica y la más saludable para mi mucosa vaginal, y porque no irrita mi mucosa externa ni interna, bla bla bla, y porque es más económica, porque ya nunca más tuve que comprar nada, etcétera. Sí. Contamina menos también. Exacto, puedo estar acá 100 horas hablándote de los beneficios que tiene la copa menstrual, que podemos, por ejemplo, tener prácticas sexuales no penetrativas con la copa y son muy cómodas, que puedo nadar, que puedo tenerla toda la noche puesta sin arriesgarme un shock de intoxicación como los que puedo arriesgar con un tampón, etcétera, ¿vale? 100 motivos de los cuales yo podría hacer aquí una promoción de la copa. Y también me gusta ser sincera, también trabajo para una empresa que fabrica copas, entonces como que obviamente podría estar aquí hablando de eso un montón, pero yo siento que la copa no es algo que haya que obligar, no se tiene que transformar en un mandato para nadie, porque hay un montón de personas para las cuales no es cómoda. La copa menstrual igual requiere práctica, requiere aprender a usarla, requiere tener, mira lo que voy a decir, la capacidad de poder tocar tus genitales sin tener incomodidad, y hay muchas personas para las cuales eso lamentablemente todavía no es posible, por falta de educación sexual, por traumas. O sea, el pudor es el menos terrible, porque el pudor con información se soluciona, pero hay un montón de gente que tiene dificultades para tocar sus propios genitales por traumas de violencias sexuales, o porque, por ejemplo, es un tema que me gustaría que visibilizáramos, porque quizás, por ejemplo, son trans, y el tocar sus genitales les recuerda que hay unos genitales que son distintos de lo que les gustaría quizás tener. No todas las personas trans quieren tener otros genitales, pero algunas sí, y por lo tanto ese ejercicio es un poco traumante.
Entonces la idea de que la copa es para todas, aunque sea la mejor solución, a mí no me gusta. Tiene muchas ventajas en términos de lo que decíamos antes, que es más ecológica, más económica, y tiene es más saludable. ¿Y cómo? Sí. Tiene tallas. Tiene tallas y hay de 1000 calidades, Piera. O sea, el mundo de las copas menstruales, cuando yo la empecé a usar en el 2010, había una marca nomás que era la... Y una chilena también. Era mi abuelita, perdón, me estaba llamando. Yo trabajo en una marca italiana, pero también hay una marca chilena. Mi abuelita no me llame, o espero que no vuelva a llamar. Entonces sí, hay muchas marcas y con eso lo que quisiera decir, lo que quería decir con eso es que tengan cuidado igual las chiquillas que quieren usar copas, porque así como hay de muchas marcas, hay de muchas calidades. En general las copas menstruales de calidad que duran todos los años que tienen que durar y que realmente son saludables para nuestras mucosas, son copas que son de silicona médica. Mientras que obviamente hay un montón de copas que son de plástico. Y a veces el plástico tiene tóxicos. Entonces también ojo ahí con qué se va a elegir dentro de las 1000 variedades que existen. En Chile la Happy Jane tiene muy buenas marcas, tiene muy buenos materiales también. Todos los productos que ella vende son sin ftalatos, que son unos químicos que les ponen a veces a los plásticos. Entonces si alguien no sabe dónde comprar, ella es una buena opción acá en Chile. Y parece que la marca chilena se llama Mia Luna, si es que no me equivoco. Por si la quieren probar. Y lo que les diría a las personas que lo quieren probar es precisamente que no es algo que una pueda hacer rápido y que por lo tanto no se frustren a la primera si es que les cuesta ponerlas, les cuesta sacarlas o les cuesta calcular cuánto rato la pueden tener, porque depende del flujo que una tenga o del día en que está de su menstruación, es como la maneja. Pero si es como andar en bicicleta, una vez que uno aprende, después es facilito poder llevarlo adelante. Entonces las motivo a las que quieran y les interese, es una súper buena herramienta. Con respecto a los transgéneros, ¿qué relación tienen con la menstruación? Ahí aprovecho, Piera, si no te molesta, nosotros estamos usando el concepto trans en vez de que transgénero, porque es un concepto para transexuales, que son los que ya están operados, entonces sí, ya trans. Claro, ahora se usa más el concepto trans porque efectivamente, como tú misma dices, antes se decía transgénero o transexual dependiendo si la persona había sometido su cuerpo a adecuaciones o cirugías, pero actualmente lo dejamos de utilizar porque habla de meterse un poquito en la parte más íntima de alguien. Hay personas que se operan, otras personas que no se operan, hay personas de las que no se operan. No quieren contarlo nomás. Claro, o que no pueden porque no hay muchos cupos en FONASA para esa intervención, por ejemplo, y quizás no hay recursos para hacerlo de manera privada. Entonces, mejor usamos el concepto trans, que además habla de un tránsito, que las personas pueden estar en distintos momentos de esta transición. Entonces, hay personas, cuando yo te decía, las personas que menstruan, lo decía a propósito para no decir que es un tema de mujeres solamente, porque también hay hombres trans que menstruan, porque nacieron con vulva, nacieron con útero, y quizás no están todavía tan avanzados o no desean hacer una transición hormonal y por lo tanto mes a mes tienen su menstruación. Y ahí también hay distintas situaciones, pues las personas trans son muy variadas entre sí. Quizás lo único que las une es que son trans. Entonces hay personas que odian su menstruación y que uno de los elementos que es más difícil de atravesar es la llegada de la menstruación en la adolescencia para un chico trans, porque es como una confirmación constante de que tiene una biología entre comillas de hembra. Pero hay otras personas trans, hombres, que lo viven bien, porque por ejemplo, no sé si has visto, pero últimamente andan circulando muchas imágenes de un hombre trans que parió en una piscina. Sí, lo vi en cooperativa. Sí, conozco mucha gente que le impactó bastante la imagen, porque igual la historia es súper entretenida, o sea que una mujer trans y un hombre trans cambian sus sexos, o sea, cambian totalmente su imagen por lo menos, y se unen y cambian, es súper extraño. Y claro, hay mucha gente que igual está súper en desacuerdo de la imagen que proyecta un hombre, la imagen de un hombre con esta guatita de embarazo ya súper avanzado. Sí, pero la noticia igual es súper inspiradora y motivadora para aquellos que no se atreven a mostrarse o a fluir como se les da la gana nomás.
Y además muestra la riqueza de la diversidad humana, porque si tú lo piensas, hay una persona que siendo trans decide hacer un tránsito en su expresión, con barba, Sí. con su ropa, con su forma de expresarse ante el mundo, pero decide sostener una fuerza que está, entre comillas, históricamente ligada solo a los cuerpos de mujeres. Entonces es entretenido mirar a partir de ese tipo de ejemplos la enorme diversidad que existe entre nosotros. Decir que hasta hace muchos años atrás, cuando una persona trans lograba, a pesar de que no había ley de identidad de género, lograba hacer el cambio de identidad en sus documentos, era muy frecuente que le pidieran o le obligaran, a través de algo que hoy consideramos tortura, y que lo era tortura también ahí, pero que no estaba visto o visibilizado, le obligaban a hacer una histerectomía, lo que quiere decir que le obligaban, para cambiar la identidad de género a hombre, le obligaban a sacar el útero precisamente para evitar que después tuviéramos un hombre teniendo una guagua, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces es súper drástico y terrible eso, porque obviamente hacer una histerectomía total de una persona también tiene consecuencias negativas en su salud en general. Entonces es muy bueno que ahora exista una ley de identidad de género que permite que eso no sea así. Uh-huh. Sí, es verdad. Te iba a preguntar, ¿es el concepto de menstruación a modo universal tiene relación con la equidad de género? ¿Es importante que este concepto se adopte con la igualdad en las condiciones de hombres y mujeres, etcétera, siendo trans, siendo hombre, siendo mujer, sea lo que sea? Sí, yo creo que sí, en hartas formas, por hartas capas en realidad, Piera, porque, bueno, hay hartos memes, seguramente has visto, de personas que hablan de que obviamente sí, los cuerpos de los hombres heterosis menstruaran, las condiciones en torno a eso serían muy distintas a las que hemos tenido que vivir nosotras, en el sentido de que hemos pasado por un momento, o por décadas diría yo, en los que en una intención de incorporarnos al mundo público sin más limitantes de las que ya nos ponía el mundo público para incorporarnos, es como que hubiéramos pasado por alto todos los cambios hormonales, físicos y muchas veces dolorosos que ocurren cuando estamos menstruando. Mientras que ahora hay una nueva tendencia que me parece muy interesante, que en términos más políticos se llama como poner los cuidados al centro, y que busca que las personas que tenemos cambios de humor o cambios físicos sustanciales tengamos ojo con eso y hagamos valer la necesidad de que nos cuidemos y nos cuiden. En un día X, no sé cuánto falta para eso, podría suceder quizás que podamos tomar licencia por los días que estamos mal, no sé, cosas de ese tipo, ojalá pudieran ser. Alguien obviamente que no está de acuerdo con estos temas está pensando en este rato, claro, y la gente se va a inventar la licencia. Bueno, pero es que en realidad me gustaría decirles que hay personas para las cuales las menstruaciones son realmente dolorosas. Por ejemplo, las mujeres con endometriosis, que quedan plegadas en dos, no sé si eso es una palabra en español, pero quedan como que no se pueden ni siquiera parar. O los ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos también tienen unos cambios de humor sustanciales. Entonces hemos pasado como de querer que la gente no nos diga que andamos en nuestros días cuando estamos enojadas, a querer decir como sí y qué. ¿Por qué será eso? Que es como que si uno anda enojada, que le pasó algo y llega a la pega y le dicen como ande con la regla. Es como, ¿qué onda? Así como, y si anduviera qué, o sea, puedo andar enojada porque sí, porque no, nomás, po. Pero siempre se le asocia a la mujer el cambio de humor a esto, y sobre todo es el hombre el que juzga mucho a la mujer con respecto a sus cambios de humor y a su menstruación. O sea, es que efectivamente los cambios hormonales nos generan cambios de humor, cambios de hambre también, cambios de apetito nos sexual. comeríamos la vida. Sí. Exacto, hay muchos cambios que ocurren porque las hormonas generan cambios en nosotras. Lo que pasa es que, como te digo, históricamente, bueno, aparte de que la rabia está absolutamente censurada e invisibilizada en las mujeres, entonces cada vez que estamos enojadas alguien piensa que es por algo hormonal, cuando no necesariamente es así. Pero la tendencia actual es que si es así, uno pudiera ojalá decir sin vergüenza, sí, ¿sabes qué? Y bueno, ayer escuchaba, no sé si conoces a la humorista, creo que es de Tasmania, que se llama Hannah Gadsby. No. ¿La conoces, no?
La Hannah Gadsby hace stand-up y tiene en Netflix dos shows muy buenos. Uno que se llama Nanette, ella es lesbiana y hace un show así brillante, se lo súper recomiendo si no lo han visto. Wow. Y ahora recién lo veré. Sí, es maravilloso. Y ahora recién salido del horno está su segundo show que se llama Douglas, no sé cómo es la pronunciación, que es el nombre de su perro. Y ahí hablaba de cómo suelen decirnos los hombres que somos hormonales, como si ellos no tuvieran hormonas, ¿no? Todas las personas humanas tenemos hormonas circulando y las hormonas generan cambios en nuestro estado del ánimo. Entonces la búsqueda de normalizar y de visibilizar todo esto también podría pasar por decir, sí, estoy irritable porque ando con la regla, ¿y qué? ¿Lo manejamos colectivamente o no? ¿Podemos? Yo creo que eso los dejaría así como en jaque en el fondo. Sería como chuta, ya no me meto con ella mejor porque... Sí. O también, si es que no estoy con la regla, también poder visibilizar que las mujeres podemos también tener opiniones enojadas o tener expresiones de lo que nos pasa libremente. No tendríamos por qué no. Uh-huh. Claro. ¿Es importante el autoconocimiento en este sentido? Siempre, muy importante. Empiezan a aparecer ahora, Piera, además de las figuras de la educación sexual o de las educadoras en sexualidad o educadores en sexualidad, empiezan a surgir también ahí en Chile una figura súper interesante de personas que acompañan en el autoconocimiento relacionado con la menstruación, porque las investigaciones nos muestran que si las personas conocemos los cambios de humor, por ejemplo, los cambios de apetito, los cambios de deseo sexual que ocurren en nuestros ciclos y empezamos a encontrar las repeticiones o las dinámicas que son cíclicas, tenemos una capacidad de un mejor manejo. Perdóname. Perdón. Tranquila, estoy igual. Ay, me alcanzó para el amor también. Un mejor manejo de todo esto y además logramos, al conocernos mejor, comunicarlo mejor para las otras personas y así tener menos conflictos en general en todos los planos. Entonces, una autoexploración y un autoconocimiento son fundamentales para llevar mucho mejor la menstruación. También en términos reproductivos, ¿no? Bien, aunque tener relaciones sexuales con la regla no es un método anticonceptivo útil, menos si una es adolescente, ojo ahí, sí nos podría servir para conocer mejor nuestro ciclo, porque los ciclos normales son muy variables, o sea, todos los que están considerados dentro de lo saludable en realidad no son de 21 días o de 28 días, sino que tienen un rango mucho más amplio. Yo no soy matrona y no es una información que maneje bien, pero me gustaría pasar el dato de que hoy día a las 9 en el Instagram de la Sochi Sex, que es un espacio en el que como el Sex trabajamos harto, van a estar la matrona Verónica Iturra y la psicóloga Fabiola Jadue y van a estar hablando de este tema con mayor profundidad. Entonces, si alguien tiene dudas sobre... ¿Puedes repetir el Instagram para que la gente ahí lo anote? Sí, se llama Sochi Sex. La Sochi Sex es la Sociedad Chilena de Sexualidades. Entonces, Sochi Sex quizás lo podría yo misma escribir aquí a ver si lo logro. Si no se me cae el carnet y no logro. Sochi Sex. Ah, sí. Ahí está. La Sochi Sex es la Sociedad Chilena de Sexualidades y hoy día a las 9 van a estar haciendo un live también súper interesante con una matrona que es seca y una psicóloga que es seca también respondiendo dudas al respecto. Genial. ¿Consideras que estamos al debe en relación a la educación sexual y la educación emocional, que va muy de la mano, en Chile? Absolutamente, o sea, Chile es uno de los peores en el mundo en la educación sexual, literal estamos de los peores del mundo y los otros países son países con características también religiosas muy distintas, porque podríamos como ponernos por ahí como con Arabia Saudita. Entonces, estamos al debe, en Chile somos muchas las personas que estamos trabajando para que la educación sexual integral sea un derecho de todas las personas que vivimos en este país, pero hay mucha oposición porque, y quizás ahí me pongo un poco como cuática, pero en realidad que las personas sepamos de sexualidad tiene una injerencia directa en nuestro bienestar como personas y como colectividades. Entonces, obvio que hay personas, ya tenemos claro, hay personas, ¿quiénes son? Hay personas a las que no les conviene que sepamos de sexualidad, que no les conviene que tengamos una gestión más consciente de nuestros cuerpos, de nuestra reproducción, de nuestro placer, de una valoración de nuestras diversidades. Entonces, obviamente, los motivos que ponen para rechazar la educación sexual sinceramente son casi siempre mentiras. Muchas veces son de motivos religiosos, a pesar de que en todas las religiones se habla del amor al propio cuerpo y a los otros cuerpos como algo válido.
ponen motivos en general valórico-morales cuando en realidad no se condicen con otras prácticas que ellos mismos tienen. Entonces, finalmente, desde mi punto de vista, son motivos económicos y de control social. Entonces, obviamente, la educación sexual en Chile, que es uno de los países más neoliberales del mundo, si es que no el más, está súper al debe. Tenemos leyes de educación sexual, pero son pésimas. Son muy malas porque, aunque dicen que deberíamos tener educación sexual, no tienen entidades de supervisión de la calidad y además están puestas en la libertad de cada institución, y por lo tanto lo que suele suceder es que los establecimientos educacionales compran o implementan programas que no son de educación sexual integral, que tienen, por ejemplo, la abstinencia como método único de control de la natalidad, y donde los conceptos de placer y de autoconocimiento del cuerpo no están en ninguna parte, solamente es como terrorismo sobre lo malo y lo feo que podría ser el sexo para ti, y eso ya lo sabemos hace como 3 décadas que no funciona. Entonces, estamos súper al debe. Yo considero que el responsable principal de la educación sexual y educación emocional, porque el respeto, el autoconocimiento, el autocomplacerse o complacer sexualmente al otro sin ser egoísta en el fondo, todo esto creo que comienza directamente en casa. O sea, los familiares, los tutores, los que estén a cargo, los hermanos mayores, no sé, son los principales responsables de que las nuevas generaciones, en el fondo, puedan llevar esto de una manera natural y responsable a la misma vez. Más que los colegios, porque el colegio en el fondo muestra la materia, no sé, en ciencia, el pene es esto, la vagina es esto. Esto pasa si se juntan y listo. Y como que quedan como, claro, medio colgados, no le explican más, no le enseñan más en profundidad. O sea, debería ser una cosa mancomunada, por una parte en la casa y otra parte en la escuela, porque si es que lo dejamos solo en las casas, lamentablemente hay un montón de casas en las que, incluso queriendo, la gente no cuenta con la información para acompañar. Muchas veces hay mucho mito que se transmite también. Yo conozco familias en las que cuidadores y cuidadoras o mamás y papás o abuelos han querido educar y han cometido errores por desconocimiento. Entonces, pero sin duda es muy importante también la educación en la casa, con respecto sobre todo al menos a estar disponible a resolver dudas, porque no tener en casa a alguien con quien conversar de estos temas puede traer muy malas consecuencias en la vida sexual y emocional de las personas. Y entregarle la confianza también para que se atreva a resolver dudas, porque de repente si son muy cuáticos, no sé, puede que no se atrevan a hacer consultas y queden con la duda y lo investiguen y al final salga peor. Pasando a otro tema, a un tema ya un poco más entretenido. ¿Cómo afecta, ya sea positiva o negativamente, la menstruación en el ejercicio de la actividad sexual? Mira, hay personas, como lo decía un poquito antes, que durante el momento en el que están sangrando, o sea, el momento del ciclo menstrual en el que están botando su endometrio, se sienten mucho más deseosas de tener sexo o de masturbarse. Puede ser sexo compartido con otras personas o de autoerotismo. Esto puede ser por múltiples factores. Puede ser porque hay un cambio hormonal o porque, ojo aquí, porque como hay menstruación y hay sangre en el canal vaginal, hay mayor lubricación y por lo tanto las caricias pueden ser más placenteras. También porque los orgasmos, ya sean autoproducidos, autogestionados o obtenidos por otras estimulaciones, generalmente alivian los dolores del útero, porque el orgasmo es una contracción del útero muy placentera que libera un montón de endorfinas y ayuda a que duela menos la cabeza y el útero. Entonces, queda ahí como registrado en el cerebro: qué rico, la última vez que tuve la regla tuve sexo y después me sentí súper bien, y el cerebro es muy bueno para recordar las cosas que nos hicieron sentir bien, entonces puede que ese mismo aumente el deseo sexual. Y también hay personas a las que les pasa todo lo contrario, es decir, que ni me toques porque podría morderte, ¿no? Morderte no sexualmente, sexymente, sino que como una fiera. Entonces, ¿qué diría yo? Que ojalá las personas a las que les gusta tener sexo con la regla puedan, ojalá, encontrar los espacios para poder vivirlo tranquilamente sin culpa, porque lamentablemente me he encontrado con muchas personas a las que sí les gusta y que están en pareja, pero la pareja les da vergüenza decírselo a la pareja, o piensan que a la pareja le va a dar asco, sea esta otra persona mujer u hombre, da lo mismo. Conozco personas que son lesbianas que tienen una compañera mujer y aún así no se han atrevido a poder dialogar con ella y decirle: oye, tengo ganas de que aunque tenga la regla, la sangre menstrual en realidad no es algo que, salvo que mancha un montón, y eso quienes menstruamos lo sabemos,
no es algo que en sí mismo esté mal poner en contacto con los genitales de alguien más. Pero sí, es importante decir, la sangre menstrual es un conductor de un montón de infecciones de transmisión sexual. Entonces, para aquellas personas que todavía piensan que se puede usar de manera anticonceptiva, decirles que absolutamente no. Y además, aumenta los riesgos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, si yo no estoy con una persona con la cual me sienta realmente segura de que no existe ese riesgo, lo más adecuado sería usar un condón de pene o un condón vaginal, que además impide que nos manchemos. Sí, claro, es importante entonces la confianza con la pareja. ¿Por qué será que la mujer se avergüenza de comentarle al hombre y a su pareja que está con la menstruación? ¿Cuál es el problema? Yo creo que hay muchos hombres que no tienen ningún conflicto con ello, pero deben haber muchos también, por algo las mujeres se espantan un poco en contarlo, que ¿por qué es tan mal vista la menstruación? ¿Será algo histórico, algo pasado, algo? ¿Qué sucede con esto? Que es tan tabú. O sea, mira, te voy a contar algo que leí hoy, averiguando un poco. Hay un blog que las mujeres pueden comentar y de hacer sus desahogos respecto, así como anécdotas que le ha pasado. Por ejemplo, leía que hay un tabú que un abuelo que hacía vino le prohibía a sus nietas y a cualquier mujer que se entrara dentro de donde mantienen los vinos porque se podía picar. Se ponía en mal estado y perdían el vino porque una mujer se acercara con la menstruación. O otro tabú y otro mito es que la mujer no puede lavarse el pelo. ¿Por qué pasa eso? Porque decían, antiguamente las abuelitas decían que la mujer si se lavaba el pelo con la regla se podía enloquecer, por ejemplo. O que las cosas se cortan cuando uno cocina. ¿Por qué pasa? Yo creo que de ahí viene, esta negatividad de la imagen de la menstruación en hombres y en mujeres a la vez, ¿o no? Sí, hay hartas teorías de cómo se volvió algo tan tabú, a pesar de que fuera tan masivo, recordando que por lo menos más de la mitad de la población del mundo menstrua mes a mes, y aún así sigue siendo algo escondido. Hay un montón de teorías, tantas que yo no me sabría casar con una, pero sí sé que en general el tema de un análisis así un poquito más profundo, suele suceder que todo lo que tenga que ver con los cuerpos que tienen vulva, que no sea finalizado al placer inmediato de los cuerpos que tienen pene, ha sido puesto en un segundo plano. Entonces, como el hecho de que las mujeres menstruen genera de alguna manera un cambio en la situación, se ha ido opacando y escondiendo. Pero también hay muchas teorías que hablan de que tenía que ver con poder facilitar que en las tribus que eran más colectivas fuera una información más privada y no de dominio público, para que no hubiera una competencia entre las paternidades. Sabes que antes no era muy claro poder definir de quién era un bebé y de quién no. Entonces hay algunas teorías que hablan también de que fuimos las mismas mujeres de nuestras antepasadas quienes empezamos a manejar de manera más secreta esta información para tener un poquito más de control en relación a la información sobre nuestros periodos de reproducción. Pero no hay algo que diga, este es el motivo por el que... Entonces, no. ¿Por qué se es como sostiene? El conjunto de un... Claro. Ahora, que se sostenga todavía hoy ya es inaceptable. En este momento sabemos que eso le ocurre y deberíamos visibilizarlo y normalizarlo, creo. Sí, Natalia, otra pregunta que te quería hacer, y cambiando un poquito el tema, bueno, siguiendo la línea de la menstruación, sobre los elementos que utilizamos las mujeres para no manchar la ropa y protegernos, como las toallitas, esto. ¿Qué pasa con estos movimientos internacionales que buscan reducir los impuestos en los productos de la higiene menstrual, a propósito del Día Internacional de la Higiene Menstrual? Sí, es una súper buena pregunta esa, porque a nivel mundial está ocurriendo el hecho de que muchas personas se estén movilizando, principalmente en la búsqueda de bajar los impuestos asociados a estos productos, porque en la mayor parte de los países es el mismo impuesto que todos los otros productos, o en algunos hasta más. No sé si has visto que hay estudios que muestran que, por ejemplo, las depiladoras estas que son como de navaja. ¿La Gillette? Sí, la Gillette, por ejemplo, se ha demostrado que la que es rosada vale más cara, aunque sea el mismo producto. Sí, es verdad. Sí. Entonces, a pesar de que nosotros ganamos un tercio menos que los hombres, los productos que son para mujeres nos cobran más, porque este sistema todavía tiene un montón de espacios concretos de machismo y de discriminación hacia nosotras, y esto mismo es lo que ocurre con los instrumentos de higiene y de gestión menstrual. Entonces hay un movimiento mundial que busca, hacer eso,
Y lamentablemente le va muy mal, porque en la mayor parte de los países, los congresos, los parlamentos siguen poblados en la mayor parte de hombres, y hombres que no tienen una perspectiva de género. Cuando hablamos de equidad de género, hablamos de poder hacer medidas concretas que ayuden a que las distintas personas podamos estar en situaciones de igualdad. Entonces, hacer una rebaja en los impuestos en estas herramientas sería una medida concreta, pero no ocurre. Volvemos a lo que decíamos antes, en nuestro país, por ejemplo, porque no es algo que les interese que tengamos una medida de equidad. Entonces, por eso mismo es necesario que nos organicemos como personas, como colectivas, para que esto ocurra, para que podamos... Hay gente muy pobre, por ejemplo, lo que está pasando en este momento. Yo mañana tengo una reunión, hoy día fue la reunión, tengo que incorporarme a eso. Estamos con la Xochisex, que era el grupo que te decía antes, y junto a otras organizaciones, viendo cómo podemos hacer que las personas que están recibiendo en este momento las cajas o de subvención estatal puedan tener apoyo con estos temas, porque las cajas, obviamente nadie pensó en poner un paquete de toallitas, ni tanto menos una copa menstrual, ni nada por el estilo. Entonces tenemos personas que son más del 50% de esas personas que en este momento no tienen recursos para hacer una gestión de su higiene menstrual. Y las toallas higiénicas son caras, súper caras, aparte de extremadamente contaminantes. Por eso puede ser mejor opción la copa menstrual. También hay un ahorro, no conciencia con el planeta. Mira Natalia, acá la gente nos escribe. Maita Antonia dice, para el autocuidado es buena herramienta la app Clue, donde vas anotando cómo te vas sintiendo en el ciclo. Interesante, acá mandan aplausos, corazoncitos. Acá Pavo Silva dice, igual una lata la menstruación. Sí, una lata, pero no nos queda otra, pues hay que asumirlo. Marti Silva dice, sí, es incómodo, pero tal vez lo vemos de esa forma por un tema cultural. Sí, tal cual lo decíamos, es un tema cultural completamente que esperemos que cambie. Natalia, ya estamos contra el tiempo más o menos para terminar. Haciéndole honor al día, ¿cómo debería ser, según tus conocimientos, una correcta higiene menstrual? Para aquellas mujeres que de repente se complican un poco, si ocupan jabón o no, eso. Uh-huh. Debería ser la gestión de la higiene menstrual debería ser personalizada y debería ser consecuencia de manejo de información sexual y emotiva y también de autoconocimiento. Cada una debería poder vivirla de la mejor manera. Ahí, respondiendo un poquito al mensaje, nosotras las mujeres estábamos programadas, o el cuerpo que tenemos hoy estaba programado para estar embarazado muchísimas más veces. Entonces nosotras podemos también decidir no menstruar. Hay herramientas hormonales, ¿no es cierto?, o a través de anticonceptivos o de implantes que permiten que no menstruemos. Para aquellas que esto es realmente una lata y que cada mes les genera problemas en su vida cotidiana, esa también es una elección que no necesariamente es mala. Para aquellas que en cambio no es perjudicial para la salud, para la piel, para el estado de ánimo. Puede ser perjudicial porque tomar hormonas no es algo que necesariamente haga bien, pero por eso digo que es personalizado. Por ejemplo, en mi caso, en este momento yo estoy haciendo un tratamiento para no menstruar porque tengo una anemia muy grande. Entonces, no estoy haciendo la pausa de los anticonceptivos porque en realidad no le va a hacer más daño a mi cuerpo del que le hago ya tomando anticonceptivos. Solo que la pausa de la menstruación en los anticonceptivos es falsa. Es como para que una pueda corroborar que se tomó bien las pastillas. Falsa, estoy diciendo algo rápido para no alargarme, pero no es necesario. Entonces, en el caso particular mío, lo mejor es no menstruar porque tengo anemia. Hay 1000 casos así. Entonces, tiene que ser de autoconocimiento, personalizada, sin obligarte a hacer lo que te dicen que tienes que hacer, sino que algo que te haga sentido a ti para poder vivirlo de la mejor manera posible. Y para eso necesitas acceder a información de educación sexual integral. Como no la está dando el Estado, hay que agarrarse de las instituciones y las organizaciones que desde el activismo lo estamos haciendo, como ahora contigo en esta transmisión. Sí, exacto, Natalia. Mira, acá siguen habiendo mensajitos de la gente. Aquí Pavo Silva vuelve a comentar, qué buen tema. Natural, así se debería tomar estos temas. Sí, yo también considero que es un tema que debería abordarse siempre o tomarse con más naturalidad, porque igual a las mujeres nos entretiene conversarlo y escuchar a más gente que lo comente. Dicen, Nanette, mega recomendadísima. Mega. Dramático. Ya, buenísima. Mandan diablitos por ahí. Mira, acá Maita Antonia dice, qué bacán escucharte, Natalia. Rodrigo Danilo dice, ojo Piera, porque algunos de esos conceptos las personas trans prefieren no utilizarlo. Ah, claro, lo que mencionábamos
Totalmente. Natalia, entonces te doy las gracias por sumarte conmigo, me encantó la conversación y podría seguir mucho más conversando de esto. Espero que te encuentres muy bien, que pases muy bien la cuarentena, que te cuides, que estés bien de salud. Y gracias nuevamente por sumarte con nosotros, la gente estuvo súper entretenida conociendo un poco más sobre nuestra menstruación. Gracias, ahí dejé el live de la Sochisex para que profundicen más el tema también más ratito. Sí, gracias Natalia, que estés muy bien. Chao, gracias. Seca la Nati, sí, seca la Nati. Me aclaró muchas dudas porque a pesar de que uno sea mujer, siempre hay dudas. Voy ahora con Ricardo Muñoz a ver si está por ahí para despedirme de él. Concretamente, no veo a Ricardo Muñoz, así que me despido de todos ustedes cerrando la transmisión con 9 minutos antes. La conversación la terminé en el momento justo porque si no Instagram me corta y esto queda mal cerrado. Así que me despido hoy por último día de la semana con transmisión. Ya los viernes no vamos a estar con el live, pero volvemos el lunes con nuevos entrevistados, con nuevos temas atingentes al país, al mundo y todo lo que está sucediendo. Así que me despido de todos ustedes, que estén muy bien, cuídense en sus casas, sean responsables. Nos vemos el lunes.